claro, pero queremos un poquitico introducirnos en lo que queremos hablar en esta noche, y es que nosotros sabemos que los ángeles tienen un sinnúmero de funciones. A través de toda la Biblia usted va a encontrar que los ángeles han participado en diferentes eventos. Los ángeles aún Dios le da diferentes funciones. Aún si usted va al libro de Apocalipsis va a encontrar que en una de las visiones que tuvo el profeta, cuando él trató de ver la cantidad de ángeles que estaban alrededor del trono de Dios, dice que eran millones de millones. En otras palabras, existe un sinnúmero de ángeles, pero los ángeles tienen diferentes funciones. Y ángel también, en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, tiene que ver con mensajero, y por lo general los ángeles siempre nos están dando un sinnúmero de mensajes. Ahora, hay algo que es importante destacar antes de leer la porción bíblica, es que hay ángeles buenos y hay ángeles, ¿qué cosa? Malos. Y es importante entender que así como los ángeles buenos están todo el tiempo a nuestro lado tratando de que nos vaya bien, también hay ángeles malos todo el tiempo a nuestro lado tratando de que nos vaya mal. Por eso usted ve personas que están con crisis depresiva, a veces por desbalances químicos, pero a veces también es por ángeles malos que instigan a las personas, y las personas llegan a tomar decisiones bien radicales como acabar con su vida. Pero qué bueno es saber que como existen ángeles malos, también existen ángeles buenos que están a nuestro lado. Pero en esta noche yo quiero hablar de ángeles los cuales van a estar en el tiempo del fin, y según la parábola de la semilla, de la cizaña y el trigo, según la parábola esta que vamos a leer en esta noche, nos habla de ángeles que van a estar haciendo una función que yo me imagino que de todas las funciones que hacen los ángeles, esta va a ser la más difícil. Y quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Y dice el texto bíblico: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacan a la orilla de la playa, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo es echado afuera. Así será el fin de ¿qué cosa? Del siglo, el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre quienes, de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de ¿qué cosa? De dientes. Aquí tenemos una parábola que nos habla de pescadores, de personas que están pescando, y todos nosotros sabemos que el evangelio acá en esta parábola, vamos a hacer un poquitico de contexto, el evangelio en esta parábola simboliza la red, y aquí presenta a los ángeles como pescadores. ¿Pescadores en qué sentido? No en que dan el mensaje para que las personas entren a la iglesia, sino que ellos se encargan de separar lo bueno de lo malo. Y nosotros sabemos bíblicamente hablando que el único capaz de separar lo bueno de lo malo, y va a ser hasta el fin del tiempo, el único que puede encargarse de esto se llama Dios. Ahora, ¿por qué Dios y sus ángeles saben quién se va a salvar y quién se va a perder? ¿Por qué? Sencillo. Cuando la parábola habla que a los malos los echan afuera, el término malo en griego se está refiriendo a que ese pescado está podrido. Y por lo general cuando algo se comienza a podrir es de adentro, ¿qué cosa? Hacia afuera. En otras palabras, se está refiriendo a un grupo de cristianos que aparentemente lucen igual que los demás,
pero su carácter está corrompido, su carácter está dañado y solamente Dios es el que va a poder decir: este pez está bueno y este pez está malo. El malo es echado fuera de la cesta y el bueno es echado dentro de la cesta, porque al final la salvación va a depender de cuál es nuestro carácter. Y pastor, ¿qué cosa es carácter? Si estás en las redes sociales, si estás aquí en la iglesia, me estás escuchando, carácter es sencillo, lo defino de la siguiente manera. Carácter es lo que somos nosotros cuando estamos completamente solos. Cuando usted está solo, usted saca su verdadero carácter. Y a veces usted no va a sacar su carácter aún ni frente a su esposa. A veces, y estoy convencido muchas veces que es así, usted aún refiriéndose a matrimonio, hay matrimonios que uno le guarda secreto al otro y hay personas que se van con secretos a la tumba que nadie sabe sino solamente Dios y los ángeles. Pastor, ¿y cómo los ángeles lo saben? Porque los ángeles están mirando cada cosa que nosotros hacemos. La sierva de Dios dice que cuando nosotros cometemos actos terribles, los ángeles cubren sus rostros para no ver lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, que esta parábola nos muestra que a veces nosotros decimos: no, mi pecado es pequeño, no importa ese pecadito que yo estoy haciendo. No, hermano, todo va a ser llevado ante el trono o el tribunal de Dios. Y no quiero asustarlos, pero al final, la decisión final de quién se salva y quién se pierde la va a determinar Dios. ¿Y cómo la va a determinar? Por nuestro carácter. Y ahora, pastor, ¿por qué Dios muestra esta parábola? ¿Qué quiere decirnos Dios con esta parábola? ¿Por qué Dios nos compara a que el reino de los cielos es semejante a una red? ¿Qué tipo de red? Esta red es una especie de red barredera. ¿Qué es una red barredera? Es una red que se le colocan plomos en la punta y cuando esta red es echada en el mar, esta red comienza a recoger todo lo que hay en el fondo del mar. Y la parábola nos habla claramente de agua, pero el agua no está hablando acá de gente, de muchedumbre, porque si no la parábola perdería sentido. Cuando nosotros analizamos esta parábola, no podemos guiarnos por la interpretación cuando lo hacemos en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando la parábola, cuando la profecía habla de agua, se está refiriendo a muchedumbre, a gente. Aquí el agua está como algo incidental para que podamos interpretar la parábola. También está allí los ángeles, pero los ángeles reciben órdenes de Dios y son ángeles que están allí aparentando ser pescadores que dicen: lo bueno va en una cesta, lo malo es echado fuera de la cesta. Pero el hecho es que la red simboliza el evangelio de Dios, pero la red también simboliza la iglesia. Y en la iglesia los peces van a estar dentro de la iglesia y dentro de la iglesia van a haber todo tipo de personas. Por eso a veces usted ve personas que dicen: tenemos que limpiar la iglesia y tenemos... Miren, hermanos, por lo general ese que dice que hay que limpiar la iglesia es el que más mal está. Porque aparentemente por fuera se ve sano, pero quizás por dentro hay algo que está fallando. El hecho es que la parábola me muestra que a la iglesia puede venir todo tipo de persona. La iglesia es un lugar donde todo el mundo puede entrar. Y qué bueno que el reino de los cielos es inclusivo, no es exclusivo, no es solamente para ti ni para ti, es para todo el que quiera venir a la iglesia. Pero nosotros como seres humanos por lo general nos fijamos por las apariencias y decimos: este sí y el otro no. Pero la Biblia una y otra vez nos muestra que el reino de los cielos es para todo
el mundo. El hecho es que yo quiero llevar esta parábola un poquitico más dramática y podemos centrarnos en que ese día lanzaron la red. Y al lanzar la red había un pez que estaba allí y por cosas de la vida ese pez fue agarrado y fue echado dentro de la red y allí entró. Asimismo pasa en la vida cristiana normal. Hay personas que vienen a la iglesia por un sinnúmero de motivos. Usted no se puede imaginar por cuántos motivos pueden venir personas a la iglesia. Por ejemplo, me ha tocado estar en lugares donde he conversado con personas que vinieron a la iglesia y me dicen, no, nosotros decidimos asistir a la iglesia simplemente porque aquí en el pueblo era tan pequeño, donde yo vivo aquí, no había más nada que hacer. Y dije, bueno, déjame ir a ver qué están haciendo esa gente ahí en la iglesia. Hay gente que vienen a la iglesia porque un amigo lo invitó. Hay gente que vienen a la iglesia porque les entretiene venir a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia buscando novio o buscando novia. Hay gente que viene a la iglesia a buscar contienda. ¿Usted sabía que había gente que venían a la iglesia a buscar contienda? Hay gente que van a la iglesia buscando contender contigo. Y vienen y te empiezan a cuestionar el evangelio. Y son hermanos que no se van, que están en la iglesia, que están tranquilitos, que están allí y se la pasan contienda y contienda y contienda. Hay personas que vienen a la iglesia con todo tipo de motivos. Y usted va a encontrar en todos los lugares lo mismo. Usted puede decir, me voy de la iglesia de Boca Ratón, me voy de la iglesia La Esperanza, me voy de tal iglesia, me voy porque aquí no se puede estar. A cualquier iglesia que usted llegue, a menos que esa iglesia esté en el cielo, usted se va a encontrar todo tipo de peces, todo tipo de personas, personas con caracteres santificados y personas con caracteres dañados que están en la iglesia no para hacer bien, sino para hacer el mal. Pero lo más importante de esta parábola es que no importa cuál sea el motivo por el cual tú hayas llegado a la iglesia, lo importante es que llegaste y estás aquí en esta noche. Amén. Lo importante, hermano, que usted está conectado ahí en las redes sociales. Lo importante es que usted esté en esta hora escuchando la palabra de Dios. Y quizás usted llegó a esta transmisión simplemente porque alguien compartió, sintió curiosidad, entró y usted dice, bueno, déjame ver qué están hablando allí. Pero aún en las redes sociales usted va a encontrar personas que entran a hacer cosas que no son apropiadas con respecto al mensaje que se está brindando. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener claro lo siguiente. Nunca por las apariencias discriminemos a nadie. No podemos discriminar a nadie. ¿Por qué, pastor? Porque usted no sabe quién es el que va a ser digno de ser echado en la cesta o quién es el que va a ser digno o quién no va a ser digno de ser echado en la cesta y va a ser echado afuera. Pregunto en esta noche. ¿Hay alguien de los que está en las redes sociales o de los que está aquí en la iglesia en esta noche que sabe exactamente el listado de quiénes son los que se van a salvar? Usted puede levantar la mano y decir, yo creo que el que se va a salvar es el hermano Humberto que no está aquí en esta noche. Yo creo que entre los salvados yo estoy convencido que va a estar Misael. No, yo no puedo decir eso. De hecho, ni de uno mismo. De hecho, está comprobado que nosotros tenemos que entender que el único que sabe quién se va a perder y quién se va a salvar se llama Cristo Jesús. Y es por eso esta parábola. Por eso Él muestra la parábola de la red. Y nos da un llamado sumamente importante, querido hermano. El llamado que Dios nos está dando en esta noche es: no juzgues a nadie que venga a la iglesia a buscar palabra de Dios. No emitas juicios, no emitas criterios. Ten cuidado, porque puede ser una trampa del diablo. Ahora, es importante notar, ustedes vieron que a la iglesia vienen muchas personas por diferentes motivos. Solamente
En el tiempo final, y creo que es el tiempo que estamos viviendo, van a existir solamente dos grupos de personas. ¿De verdad, pastor? Sí, de verdad. Van a haber personas que han santificado su carácter en la sangre del Cordero y personas que han endurecido su carácter por cultivar el yo y el culto a la personalidad. Y si tú eres de esas personas que cultivas el yo y el culto a la personalidad, terminarás teniendo un carácter no santificado, y ese carácter no santificado te va a llevar a que seas echado fuera de la cesta celestial, seas echado fuera de aquellos que van camino al reino de los cielos. Van a haber dos grupos: perdidos y salvados. Y depende en qué grupo de personas tú quieres estar. Y yo ilustro estos dos grupos de personas de la siguiente manera. Son las personas que son como Judas y las personas que son como Pedro. Dentro de la iglesia usted va a encontrar personas que son como Pedro y que son como Judas. Ambos, uno pulió su carácter porque quiso asemejarse al maestro. El otro se creyó la última Coca-Cola del desierto y al final su carácter terminó siendo un carácter no santificado y terminó estando fuera de la cesta celestial. Ahora, ¿quién era Judas? Judas era la persona que todo el mundo quisiera tener en su equipo. De hecho, los 11 discípulos fueron escogidos por Jesús. Judas se escogió él mismo. Usted no conoce cristianos que cuando vienen los nombramientos en la iglesia, si no los eligen, ellos comienzan a decir: ¿por qué no me eligieron si yo era la persona que tenía que estar en esa responsabilidad? Si yo estuviera ahí, yo haría. Cuidado con ese tipo de personas. Ese carácter es el carácter de Judas. Judas llegó y le dijo a Jesucristo: yo quiero pertenecer a tu grupo. Y Jesús le dijo: mira, Judas, yo no tengo ni dónde poner mi cabeza a descansar. Y Judas le dijo: tranquilo, Señor, yo te voy a seguir. En otras palabras, Judas mismo se calificó para pertenecer a aquellas personas que sembrarían la semilla del evangelio eterno. Y cuando usted miraba a Judas, usted veía a un cristiano, a un religioso verdadero. Porque Judas vestía bien. Si fuera hoy día, sería vegan. Vestiría elegantemente. Hablaría correcto. No estoy diciendo que los vegan se vayan a perder ni salvar. Estoy diciendo en qué escala social estaría Judas. Judas estaría con su camisa bien vestido, su Biblia debajo del brazo, llevando los números, ahorrando cada centavo aparentemente. En otras palabras, Judas era el cristiano perfecto. Cualquiera que miraba a Judas podía decir: Judas va a ser echado en la cesta. Sin embargo, cuando usted miraba a Pedro, usted decía: Pedro es un desastre. Anda con la camisa por fuera. Esto es exagerando la escena. Usted ve que Pedro hace esto, hace lo otro. Es imposible que Pedro se pueda salvar. Es imposible que Jesús pueda santificar ese carácter. Sin embargo, Judas planeó todo perfectamente para llegar a su propósito. Y hay cristianos que a veces prefieren vivir un cristianismo mejor de apariencia que de corazón. ¿Y sabes qué termina pasando, hermano? Cuando tú vives un cristianismo de apariencia y no de corazón, al final de la vida eso le termina pasando factura. Porque usted puede engañar un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, pero no todo el tiempo. Y al final, Judas terminó revelando su verdadero carácter.
Y así le pasa al cristiano que vive de apariencias y no de corazón. Si usted no aprende a ser un cristiano de corazón, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, al final usted va a terminar revelando lo que usted es por dentro. Y Judas terminó entregando al maestro por 30 piezas de plata. Y usted dirá, ¿cómo Judas hizo eso? No, hermanos, no es que Judas en ese momento hizo eso. Es que Judas durante todo su cristianismo siempre fue así. Había algo que estaba por encima de Jesús. En este caso era el dinero, pero quizás nosotros podemos tener algo que aún está afectando nuestro carácter y lo ponemos por encima de Jesús. Sin embargo, Pedro, cuando Jesús ve venir a Pedro, ve a un Pedro que se iba a caer, pero también que se iba a levantar. De hecho, hay unas traducciones de la Biblia hablando de esta parábola que hablan que así será el fin del siglo. Jesucristo apartará a los malos de los justos. ¿Por qué los justos? Porque justo es aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Justo es aquel que dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y como único Jesús nos ve justo es cuando nosotros nos escondemos detrás de la sangre de Jesús. De hecho, hay una parábola bíblica que muestra a un fariseo y a un publicano. El fariseo lo podemos allí enlazar con Judas, descendió a su casa sin perdón. Sin embargo, el publicano descendió a su casa perdonado, justificado. Eso mismo va a suceder. Pastor, ¿y cómo yo puedo ser echado en la cesta? ¿Cómo los ángeles me escogerán a mí y me pondrán en la cesta que va hacia el cielo? ¿Cómo los ángeles van a poder hacer eso si yo he sido lavado por la sangre de Cristo y he sido justificado por Él? Y solamente a través de Él. De hecho, hermanos, hay algo importante que quiero compartir con ustedes. A veces nosotros vemos a un hermano de la iglesia que es separado de la iglesia. La junta se reúne, lo censuran o lo borran, como se dice en los diferentes países. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre ese hermano y nosotros? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a ese hermano lo agarraron pecando y a ti no te han agarrado todavía. Esa es la única diferencia entre el hermano que borraron y a ti que no te han borrado. Es que a ese hermano lo agarraron pecando y a usted no lo han agarrado todavía. Pero si los ángeles estuvieran presentes diciendo quién se salva y quién se pierde, y Dios estuviera emitiendo ya juicio, ese mismo que levanta la mano en la junta para censurar a otro o borrar a otro, se tendría que levantar la mano para borrarse el mismo. ¿No me crees? Había una mujer que fue tomada en el mismo acto de adulterio. Jesucristo empezó a escribir en el piso y todo el que quería lanzarle una piedra terminó diciendo, vámonos de aquí que me voy a tener que lanzar la piedra yo mismo. Entonces tenemos que entender que tú vas a ir al cielo porque a pesar de tu pecado, tú te arrepentiste. La sangre de Cristo te limpió, te lavó, te salvó. Jesús, Dios te mira a través de la sangre de Cristo y entonces dice, Milcos es un pecador arrepentido. Él puede ser echado en la cesta. Y mira, hermano, Pedro en una ocasión estaba allí. Jesucristo se aparece en medio de la noche. Todos los discípulos creían que era un fantasma en uno de los tantos incidentes de Pedro. Y en eso Pedro le dice a Jesús, Jesús, si eres tú, permite que yo vaya hasta donde tú estás. Y entonces Jesús le dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? Pedro comienza a caminar. Pero mientras Pedro tiene la vista puesta en Cristo, Pedro está caminando por encima de las aguas. Ahora, pregunto, ¿Pedro estaba santificado ya? No.
Pedro ya estaba listo para ir al cielo, tampoco. Sin embargo, a pesar de eso, Dios hace un milagro a través de él por su fe y él comienza a caminar por encima de los problemas. Pero cuando Dios hace ese milagro, Dios te comienza a bendecir más que los demás. Tú comienzas a caminar por encima de las dificultades y los problemas. No te creas cosas, porque tienes la tendencia a hacer lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a mirar a las demás personas y comenzó a decir: ¿cómo es que ustedes no tienen fe? ¿Cómo es que ustedes no caminan? ¿Cómo ustedes no pueden vivir el cristianismo que yo vivo? Y entonces Pedro, al quitar la vista de Jesús, se comienza a hundir. Querido hermano, no comiences a comparar tu cristianismo con las demás personas. No juzgues a las demás personas. No te entretengas en eso. Son estrategias del diablo. Trata de vivir tu vida. A veces las personas me dicen: pastor, pero es que usted... No, es que cada cual tiene que tomar su decisión ante el tribunal de Dios. Tú lo que puedes es predicar, tú puedes hablar, pero tú no puedes obligar a las personas. Cada persona tiene que tomar su decisión. No te entretengas en la carrera cristiana mirando quién está haciendo y quién no está haciendo. Pedro miró para atrás y comenzó a ver por qué los otros no hacían lo que él hacía. Y a veces tú has alcanzado un estatus espiritual con Dios alto, elevado. ¿Y qué hace el diablo cuando ve que tú estás a ese nivel como estaba Pedro? Comienza a decirte: Pedro, ¿y por qué los otros no hacen lo que tú haces? Tú eres especial, Pedro. Y comienzas a mirar para atrás. Y esto hace que tu carácter con Dios y tu relación con Dios se debilite. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro comenzó, ¿qué cosa? A hundirse. Y allí Jesús, en cuanto Pedro clamó, lo levantó. Pero después Pedro pronunció palabras, hasta malas palabras dijo cuando el gallo cantó. Pedro terminó negando al maestro. Pero hay algo que quiero que ustedes entiendan entre los cristianos que van a ser echados en la cesta, que los ángeles, los pescadores angelicales van a poder echar en la cesta, y los que no. Hay una diferencia entre los dos grupos de cristianos. La diferencia es sencilla, pero es importante. Ahora, ¿van a tener cosas en común? Sí, van a tener cosas en común en que ambos grupos son pecadores. Pregunto, ¿Judas era un pecador? Sí. ¿Le falló Judas a Jesús? Sí, le falló. Pregunto, ¿Pedro era pecador? Sí. ¿Le falló Pedro a Jesús? Sí. De hecho, como les decía anteriormente, la diferencia entre Judas y Pedro era que a Pedro siempre lo agarraban hablando de más y haciendo cosas de más, y Judas estaba siempre calladito, tranquilito. Judas era el bueno, el talentoso. De hecho, el único que tenía talento para ser discípulo de Jesús era Judas, hablando humanamente, por talento. Ahora, ¿por qué Pedro siempre era impulsivo? ¿Por qué siempre la gente criticaba a Pedro? Porque Pedro, todo el mundo veía que tenía un carácter un poco raro. Sin embargo, ambos eran pecadores. ¿Dónde estaba la diferencia entre el uno y el otro? La diferencia está en un paralelismo tremendo que hay en la palabra de Dios. Y es que dice la Biblia que Jesús miró a Judas. Y cuando Jesús mira a Judas, Judas va corriendo y se ahorca. Sin embargo, Jesús, una vez que Pedro también falla, lo mira. Y la misma mirada que provocó que Judas se ahorcara, esa misma mirada provocó que Pedro se arrepintiese, llorase amargamente y se convirtiera en una persona apta para ser un apóstol que predicara el evangelio, y estaba listo Pedro también para ir al reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de cristianos y otros? Hay un grupo de cristianos que, como su carácter no ha sido santificado, no ha sido moldeado por Dios, una vez que Jesús lo confronta a través de su palabra, su corazón lo que hace es ponerse duro. Se amargan con Dios, hablan mal de Dios, y entonces al final terminan endureciendo sus vidas y terminan perdiendo la salvación.
Hay otro grupo de cristianos que tienen su corazón blando, su carácter santificado, que han fallado, pero también se arrepienten amargamente. Y ese grupo de personas que han sabido santificar su carácter son las personas que van a ser echadas en la cesta que irá al reino de los cielos. Y usted dirá, pastor, ¿será esto posible? Sí. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el carácter, decía, es lo que somos nosotros cuando estamos solos. Y tú dirás, bueno, yo cuando estoy solo, ¿qué le importa a las demás personas lo que yo hago? Lo que sucede es que Judas se pasó mucho tiempo haciendo cosas malas en secreto y al final terminó saliendo esto a la luz. Cuando llegue el tiempo final, que vengan las pruebas finales, que tu fe sea probada, el carácter que tú hayas cultivado es el que va a salir a la luz. En muchas ocasiones, cuando estuve un tiempo fuera de la iglesia, era un muchacho, llegaba a mi casa y mi mamá me decía, Milcos, Cristo viene pronto. Van a venir plagas, va a venir la persecución, van a suceder cosas terribles. ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo? ¿Por qué no te pones en las manos de Dios? Y yo le decía, mami, no te preocupes, tranquila. Todo a su tiempo. Yo voy a disfrutar la vida como joven. Y entonces el día que ya yo vea que pongan la ley dominical, que ya todo se empieza a poner malo, en ese momento yo voy para la iglesia porque ya yo conozco la verdad. Pero hermano, créeme que eso es un engaño satánico. Usted tiene que cultivar su carácter con Dios todos los días, para cuando llegue el día de la prueba, usted esté listo para reaccionar conforme a la voluntad y a la misericordia de Dios. Y la Biblia lo dice, si no pudiste correr con los de a pie, ¿qué va a suceder para correr? ¿Qué va a suceder cuando tengas que correr con los de a caballo? En esta noche, yo quiero que te entiendas lo siguiente. La batalla final entre quién va a ir al cielo y no va a ir al cielo no se va a definir tanto por lo que tú hagas externamente, sino por tu relación interna con Cristo Jesús. La gente puede decir lo que sea. Al final el que conoce tu corazón se llama Dios. Y Dios y los ángeles a su tiempo dirán, este sí y este no. Y siempre me había preguntado, bueno, ¿por qué es que en el cielo habrán sorpresas? Y sorpresas quiere decir que gente que usted se imaginaba que iban a estar en el cielo, no van a estar. Y gente que usted jamás se imaginó que podían estar en el cielo, van a estar. ¿Y por qué eso, pastor? Porque la salvación no es solo por los frutos. La salvación es por su carácter, por tu tendencia, por lo que tú quieras buscar a Dios, por lo que quieras relacionarte con Él. Y si tú lo has hecho, cuando los pescadores angelicales vengan mandados por Dios a decir, Misael sí, Milco no, o Milco no, o Milco no y Misael sí, o Milco sí, Misael no, Dios va a tomar esa decisión por tu carácter. Por eso en esta noche tú dirás, pastor, ¿y por qué usted me ha predicado todo eso? Es porque quiero que salgas de esta transmisión y de aquí de la iglesia con un solo propósito, con el propósito de luchar por tener un carácter santificado por la gracia de Dios. No nos preocupemos tanto por el que dirán la gente, preocupémonos por qué dirá Dios. Y si nos preocupamos por qué dirá Dios, la gente al final va a terminar hablando bien o mal de nosotros, pero no importa, porque lo importante no es quedar bien en este mundo, lo importante es ser escogidos por Dios para estar en el reino de los cielos. Y eso se logra única y exclusivamente cuando yo tengo una relación estrecha con Dios día a día y tengo un carácter santificado. Jesús en una ocasión, y termino con esto,
llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Y cuando usted ve a una persona preocupándose mucho por la apariencia externa, revise que en el interior hay algo. Pero cuando usted ve una persona que es franca, que es como es, que no te está escondiendo nada, sino que como mismo es en la iglesia, es en la casa, y como es en la casa, es en la escuela, esa persona ha pasado tiempo con Jesús. De hecho, Jesús era una persona que cuando las personas lo veían, no le caía bien a todo el mundo. ¿Por qué? Por las cosas que hacía. Ahora, ¿me va a decir usted que Jesús no tenía un carácter santificado? Sí lo tenía. ¿Y por qué Jesús alcanzó la salvación? Porque se mantuvo siempre en conexión con el Padre y hacía lo que al Padre le agradaba. Cultiva un carácter para con Dios, haga lo que Dios le agrada y olvídese de la gente. No viole principios bíblicos por la gente, sino ponga a Dios en primer lugar. Y cuando llegue ese día, usted va a ser escogido por Dios y sus ángeles para ir a morar con Jesús al reino de los cielos. Quiera Dios que en esta noche nosotros salgamos con el propósito de tener un carácter y una relación con Dios santificadora desde hoy y por toda la eternidad. Les invito a ponernos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Humanamente nosotros a veces nos concentramos en la apariencia externa y no en la interna. Y tú en tu palabra has mostrado varias parábolas, y en especial la del trigo y la cizaña y esta parábola de la red ilustran una misma verdad. La verdad de que las apariencias engañan. Que a veces lo que nosotros nos imaginamos que es, no es. Y lo que nos imaginamos que no es, termina siendo. Por eso, Señor, permite que a partir de hoy nosotros nos pongamos en tus manos. Para que al tener un carácter santificado por ti en lo secreto, cuando vayamos a la luz pública, las personas puedan decir: esta persona ha pasado tiempo con Cristo Jesús. Y si hacemos esto, Padre, cuando lleguen las luchas, cuando lleguen las pruebas, vamos a mostrar nuestro verdadero carácter santificado si hemos pasado tiempo contigo. Pero lo más importante va a ser que por haber tenido un carácter santificado y una relación estrecha contigo, cuando tú y tus ángeles vengan, nos vas a elegir para ser echados en la cesta, no para ser dejados fuera. Nos lamentamos por todo el que se queda afuera, Señor, pero ayúdanos para poder tener una relación tan estrecha contigo, para que al punto que si Cristo viniese ahora mismo, nosotros podamos ir contigo a morar al reino de los cielos por toda la eternidad. Señor, clamo por esas personas que están conectadas, que están escuchando la programación. Permite, Dios, que luchen por tener un carácter santificado a la altura del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.